Hoy te hablaré de 5 palabras que limitan a los niños y que pueden dañarlos emocionalmente. Quédate y te digo cuáles son. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Judith, soy parte del equipo de Autoeducarte y en esta ocasión quiero hablarte de 5 palabras que limitan a los niños y que pueden llegar a dañarlos incluso emocionalmente. Te las voy a platicar. Bueno, en la dinámica de comunicación familiar, como te mencionaba, pues hay algunas palabras sencillas, muy simples y de uso muy común. Las usamos frecuentemente y no sabemos el daño que pueden provocar a nuestros niños, ya que ellos son los más vulnerables porque las palabras que nosotros utilizamos con ellos van a ser las palabras que ellos utilicen consigo mismos. Además, como bien sabes, las palabras generan pensamientos, los pensamientos nos llevan a emociones y esos a su vez pues generan comportamientos. Entonces, realmente las palabras que nosotros utilicemos con ellos van a tener un gran impacto primero en la forma en cómo se sienten y también en la forma en cómo se comporten. Así que las palabras tienen poder. Las palabras que nosotros escogemos para comunicarnos con nuestros pequeños pueden generar patrones de pensamiento, ya sean limitantes o de crecimiento, dependiendo qué palabras estemos utilizando. Por eso es que hoy me decidí a hablar de este tema tan importante y te voy a mencionar esas 5 palabras. Hay muchas, pero yo voy a elegir las 5 más comunes que limitan a los niños y también te voy a dar las alternativas. ¿Qué palabras podemos utilizar para no utilizar estas palabras limitantes? ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. La número 1, tal vez ya te la imaginas, es yo creo la más común, la que todos mencionamos en nuestro día a día. Y esta es la palabra no. El no es muy, muy frecuente en nuestra forma de comunicarnos. Sin embargo, pues como bien sabes, pues es una palabra limitante. Es muy común que los padres o los maestros nos lo llevemos diciendo, no corras, no te pares, no lo abras, no lo cierres, no lo toques, no, 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 no. Al niño se le instala en su mente el no puedo. De pronto puede llegar a pensar, bueno, aquí todo está prohibido, no, no puedo hacer nada porque está escuchando constantemente no, 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 no. También cuando utilizamos la palabra no en alguna oración, podemos enviar un mensaje ambiguo. Porque lo que le estamos diciendo a nuestro niño es lo que no queremos que haga, lo que no esperamos de él. Sin embargo, no estamos dejando claro lo que sí queremos que haga. Y eso, bueno, pues va a resultar quizá en algo que nosotros no esperamos. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar que vas al banco y te llevas a tu niño. Un niño de, no sé, 5 años. Y bueno, él se ha cansado de tanto esperar y se la pasa corriendo por todo el edificio, haciendo ruido, ¿verdad? Y bueno, tú te estresas, te acercas a él y le dices, no corras. El niño dice, bueno, me quedó claro, no voy a correr. Quizá deja de correr. Sin embargo, ahora él tiene cientos de conductas más que puede elegir. Quizá ya no está corriendo, pero ahora elige, no sé, brincar o cantar en voz alta mientras toma los folletitos del banco y finalmente pues sigue haciendo una conducta que tú no esperabas. A lo mejor lo que tú querías decir o lo que tú esperabas al decirle no corras era que quizá él se sentara junto a ti, que se tranquilizara, que se sentara en otra sillita, etc. Sin embargo, el mensaje no fue recibido como tú esperabas que fuera. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues le dijimos lo que no quiere que haga, sin embargo, no que le quedó claro lo que sí esperábamos de él, lo que sí queríamos. Entonces, ¿cuál vendría siendo la alternativa al no? Fácil, hablar en positivo. En lugar de decir no corras, podemos decir camina despacio, siéntate aquí. En lugar de decir no grites, podemos decir habla bajito, habla despacio. En lugar de decir, por ejemplo, si tu niño quiere o tu niña quiere comer su postre antes de comer su comida en la mesa, en lugar de decir no, no te lo comes porque no has comido tu comida. Podemos decir sí, puedes tener tu postre después de comer, cuando termines de comer. Si te fijas, todos los mensajes que nosotros demos a nuestros niños, hay muchas maneras de decirlo. Siempre escojamos las positivas, las que ellos les instalen
en su mente el que sí pueden, el que pueden obtener lo que necesitan. Claro, a veces necesitarán seguir algunos pasos o cumplir algunas condiciones como la que te mencionaba del postre, pero en ellos se instala su mentalidad, aumenta su mentalidad de crecimiento y bueno, se va a instalar en su mente el que sí pueden. Dejan de estar pensando en lo que no y empiezan a pensar en lo que sí pueden. ¿Okay? Bueno, la segunda palabra o frases de palabras es la de debo y tengo. Esto es una muy importante porque muchas personas las utilizamos muchísimo, y me incluyo muchísimo en nuestro vocabulario y bueno, ahorita vamos a ver pues el impacto que tiene. Estas palabras del debo, tengo o puede ser debería, el tengo que, son distorsiones cognitivas, es decir, son errores de pensamiento que pueden provocar malestar o infelicidad y en algunos casos también trastornos psicológicos un poquito más serios. Cuando una persona incorpora en sus hábitos de pensamiento la palabra debería, tengo que o debo, puede empezar a vivir o a convertirse en lo que psicología se llama la tiranía de de los deberías. Estos son pensamientos irracionales o distorsionados que pueden provocar, como te decía ahorita, infelicidad, ya que son exigencias muy extremas, normas muy rígidas que nos hacemos a nosotros mismos, que les hacemos al mundo o a los demás. Y naturalmente, en la mayoría de los casos no alcanzamos a cumplir esas exigencias y bueno, empiezan a provocar infelicidad y otro tipo de cuestiones. Por eso es muy importante que nosotros evitemos ese tipo de palabras con los niños, para que en ellos no se instalen ese tipo de palabras, esos errores de pensamiento y bueno, no vayan a provocarles algunos daños. Cuidemos muy bien estas palabras, que no se instalen en el cerebro de nuestros niños, en la mente de nuestros niños, no estarlas utilizando constantemente porque pueden alimentar el miedo, van a provocar su infelicidad. Además, los desverías hacia uno mismo, si nosotros les enseñamos a tener esas normas tan rígidas, ¿verdad? Que empiecen ellos a decir, es que debo estudiar, es que tengo que hacer la tarea, es que tengo que hacer... Entonces, eso va a favorecer su autocrítica destructiva, por supuesto, va a dañar su autoestima. Podemos estar incluso fomentando un perfeccionismo extremo, que tampoco es sano. Y van a provocar a lo mejor ansiedad, culpabilidad, porque como les digo, no se alcanzan los estándares tan rígidos que se ponen con estas palabras. Y además podemos fomentar el miedo al fracaso e incluso el bloqueo. Bueno, ¿qué alternativas tenemos para sustituir este tipo de palabras? El tengo, el debería. Bueno, hay palabras que son mucho más ligeras en ese sentido de que cuando nosotros empezamos a hablar del tengo que, debo que, se siente una carga muy fuerte sobre ti. Como les digo, es una norma muy rígida que te pones o que te imponen y que es muy difícil alcanzar. Palabras más ligeras que podemos utilizar son, por ejemplo, el quiero, puedo, incluso es una palabra también buena, deseo o necesito. Y les invito a hacer este ejercicio cuando ustedes se encuentren diciendo, es que tengo que trabajar porque se siente, si tú te conectas con tus emociones, con tus pensamientos, vas a sentir algo fuerte y si en el momento cambias la palabra tengo, en lugar de decir tengo que trabajar, quiero trabajar, se siente un poco más ligero. Porque estas palabras de quiero, puedo, deseo, son palabras que no se sienten como imposición, son voluntarias y naturalmente nosotros actuamos en consecuencia de ese pensamiento. Por ello, evitemos decir a nuestros niños que tienen o que deberían hacer algo. Si nos detenemos a pensar, realmente la mayoría de las cosas o todas las cosas las hacemos porque queremos, a lo mejor porque trabajas porque quieres una vida mejor o porque quieres darle lo mejor a tus hijos o necesitas, ¿verdad? También trabajas porque necesitas el dinero, el ingreso para X cosas. Empecemos a cambiar eso y también en nuestros niños empecemos a cambiar ese tipo de palabras que nosotros decimos con ellos y bueno, podemos reestructurar cuando ellos digan, por ejemplo, es que tengo que hacer la tarea para... No,
podemos pararle de, necesitas hacer la tarea para tal cosa. Podemos empezar con ese ejercicio. Al final del video también les voy a platicar de un ejercicio que vamos a hacer para llevar a la práctica todo esto que aquí hemos aprendido. Creo que les va a servir bastante, así que al final les platico cómo es que le vamos a hacer. Bueno, entonces la siguiente palabra o grupo de palabras son los polarizados, los extremos. Por ejemplo, el siempre, nunca, nadie, todos. Estas palabras pueden provocar pensamientos polarizados, extremos, de un polo al otro polo, de un extremo al otro, que también es un tipo de distorsión cognitiva. Es generalizar, es irnos como les digo, de un extremo del todo al nada, siempre, 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 nunca, sin tomar en cuenta los matices o los términos medios. Estas palabras realmente son falsas. Vamos a detenernos a pensar. Son falsas porque los seres humanos vivimos con matices, no somos siempre o invariablemente de la misma forma, ni sentimos siempre de la misma forma. Todo depende de nuestro estado de ánimo, de nuestros pensamientos, de nuestra historia, etc. También ese tipo de palabras pueden provocar pensamientos irracionales y pueden afectar pues la estabilidad emocional, principalmente de nuestros niños. Incluso también incapacitan para la acción. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que entras a la habitación de tu hijo o de tu hija y actúas, está desordenada y actúas en consecuencia. Y bueno, dices, tu habitación siempre está desordenada porque nunca limpias. Siempre que entro me encuentro tal cosa tirada. Siempre tienes esto, etcétera, etcétera. La verdad es que si nos detenemos a pensarlo es mentira, porque no es que esté desordenada los 365 días del año, 24 horas al día. La verdad es que no, en algún momento él o ella ordenan. Y bueno, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Qué es lo que siente al escuchar todos los días, siempre lo tienes desordenada? Bueno, eso va a influir naturalmente en su estado emocional, se va a sentir frustrado, se va a sentir no comprendido y claro, no valorado, que no se valora el pequeño o mediano esfuerzo que ha realizado, y también va a inhibir la acción porque puede llegar a pensar, bueno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo limpio si de todas maneras siempre está desordenada o siempre ella la ve desordenada? No lo motiva o no la motiva a hacer algún cambio, porque la expectativa que tú le estás transmitiendo al decir es que siempre está desordenada, es que nunca limpias, bueno, pues termina cumpliendo eso que tú le estás transmitiendo, ¿va? Por eso hay que tener cuidado con este tipo de palabras que, como les digo, si lo pensamos bien, no son reales. No es que siempre me siento triste cuando... No, depende de mi estado de ánimo del momento, de lo que yo haya vivido, de lo que piense, etcétera, etcétera. También los seres humanos vamos cambiando, vamos madurando, vamos aprendiendo, ¿verdad? Con lo que vamos viviendo, con las experiencias de vida que vamos teniendo, y lo que pensabas a lo mejor, lo que te dolía, lo que pensabas cuando tenías 15, 20, va a ser muy diferente a como lo veas a tus 30. Entonces, sí necesitamos buscar ir cambiando ese tipo de palabras, el nunca, el todos, el siempre, palabras muy absolutistas, pues hay que retirarlas de nuestro vocabulario. ¿Qué alternativas tenemos para utilizar en lugar de estas palabras? Bueno, hay dos cosas. La primera es describir lo que pasa. Si tú, volviendo al ejemplo de la habitación, entras a la habitación, está muy desordenada. Bueno, pues puedes describir lo que ves, puedes describir lo que hay. Puedes decir, tu habitación está desordenada. Todavía no haces tu cama, aún sigue la ropa en el piso. Si nos acordamos del ejemplo anterior, bueno, de la forma de expresarnos en el ejemplo anterior, que era, siempre está desordenada. Y ahora decimos, bueno, tu habitación está desordenada. No estamos indicando, estamos indicando, ubicándonos en el presente, ¿verdad? Y también manejamos la segunda alternativa para este tipo de palabras, que es el todavía, el aún.
Este tipo de palabras ha tomado mucho auge últimamente. Hay una psicóloga muy reconocida en Estados Unidos que se llama Carol Dweck. Ella ha trabajado mucho el tema de la mentalidad de crecimiento de los niños y precisamente habla de esta palabra, del todavía, del aún, cómo tiene un gran impacto en la mente de los niños. Es una palabra que transmite esperanza, que abre la puerta al cambio. Es una palabra que nosotros podemos utilizar precisamente para indicar lo que nosotros estamos esperando de los niños y que confiamos en que ellos lo hagan. Imagínate, ¿cómo se siente el que te digas, todavía no haces tu cama? ¿Qué estamos indicando? No estamos juzgando, no estamos no es una palabra, ¿verdad?, de pensamiento polarizado. Estamos indicando esperanza. También el todavía eso indica temporalidad, es decir, todavía no está tu cama tendida, es por este tiempo, ¿verdad? Todavía, pero puede cambiar. Puedes hacerla más adelante. Yo espero que la hagas más adelante. Todo eso es lo que indica, lo que transmite esta palabra del todavía o del aún. Por eso esta psicóloga que les menciono, Carol Dweck, ella ha estado trabajando muchísimo y la promueve mucho. Que nosotros empecemos a utilizarla con los niños y que veamos todo el cambio en su mentalidad que esta palabra provoca. Más adelante en otro video vamos a platicar un poquito más a detalle de esto porque es realmente muy interesante. Bueno, continuamos. La número 4 es la palabra pero. Chiquita pero poderosa. La palabra pero es una palabra que nosotros usamos en 2 oraciones como la que acabo de decir, chiquita pero poderosa. Y sin embargo, elimina la primera idea. Es decir, elimina todo lo que ya hemos dicho antes de la palabra pero, se invalida. Y lamentablemente, generalmente la segunda idea es negativa, sobre todo cuando estamos hablando o puntualizando algo con los niños. Y claro, esta palabra también genera malestar emocional y pues nos hace perder lo que habíamos ganado con la primera idea. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que estás viendo las calificaciones de tus hijos, de tu hija, y bueno, ves el reporte y wow, o sea, te fue muy bien en historia, pero reprobaste matemáticas. ¿Qué pasó ahí? A lo mejor la niña se podría sentir orgullosa por haber ganado, por haber sacado buenas calificaciones en historia. Sin embargo, al decir, pero reprobaste matemática, se queda con la segunda idea. Y bueno, es realmente una palabra que utilizamos con mucha frecuencia y como les digo, empieza a provocar un pensamiento limitante. No sé, otro ejemplo. Sí vas a salir, pero hasta que termines todo. Entonces, es una condición, es una condicionante y realmente crea en los niños una mentalidad del límite, ¿sí? Y como les digo, también provoca que nos quedemos con la idea negativa, que generalmente es la segunda después del pero, que es lo que más se queda en la mente. Entonces, bueno, ¿qué palabras podemos utilizar alternativas a esta palabra del pero? Sobre todo cuando estamos, como les digo, comunicándonos con los niños. Hay 2. Una opción es decir y la otra es y si además. Son palabras también que les ayudan a crear expectativas, a desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Volvemos al ejemplo del examen de historia. Podemos decir, te fue muy bien en historia y si además estudias un poco más de matemáticas, te va a ir igual de bien. O podemos decir, veo que te esforzaste muchísimo en historia y tuviste una excelente calificación. Estoy segura que en matemática puedes hacer lo mismo, por ejemplo. Son palabras, les digo, bueno, van a ayudar a los niños a desarrollar esta esperanza y esta mentalidad de crecimiento. ¿Okay? Bueno, la quinta y también muy común y muy importante son las etiquetas. Las etiquetas realmente crean una imagen irreal, una imagen no real de sí mismos y, bueno, especialmente las negativas.
Y bueno, recordemos también que los seres humanos podemos hacer muchas cosas. Tenemos distintos comportamientos dependiendo de la situación. Las etiquetas limitan y no te permiten o no le permiten a los niños ser todo lo que pueden llegar a ser. Algunas etiquetas que utilizamos a lo mejor sin querer, sin darnos cuenta del daño que pueden provocar son, por ejemplo, flojo, tonto, impuntual, agresivo, grosero, etc. A veces decimos, ¡ay, qué flojo eres! Mira, no te has levantado. ¡Ay, qué distraído! No has hecho la tarea. ¡Qué inquieta! No te puedes estar sentado un momento, etcétera, etcétera. Todos esos adjetivos que utilizamos con los niños se van instalando en su mente y finalmente terminan cumpliendo. Si no lo eran, realmente terminan cumpliendo esa expectativa o esa etiqueta que tú les estás poniendo. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué palabras o qué podemos hacer para no empezar a utilizar las etiquetas? La primera, describe lo que ves. Ataca la conducta del niño, más no su persona. Porque recuerda que el comportamiento es temporal. No es debido a la situación, a lo que está pasando en ese momento y no lo define. Por ejemplo, si son las 10 de la noche y está muy molesto, está llorando, está inquieto, a lo mejor algunas personas pueden decir, ay, qué niño tan llorón, ¿por qué eres tan llorón? Y realmente no es que sea llorón, simplemente son las 10 de la noche, el niño está cansado, la situación lo lleva a estar molesto, a estar incómodo, y eso no significa que sea un llorón, que sea molesto. Simplemente la situación lo está empujando a tener ese comportamiento y ese comportamiento no lo define porque él no es así, simplemente las circunstancias lo llevan a comportarse de esa manera. Volvemos al ejemplo de la habitación. En lugar de decir, mira qué desordenado eres, cómo tienes tu habitación, qué flojo eres, no la limpias, etcétera, etcétera. Nos podemos a veces dejar llevar por la frustración del momento, por las emociones y quizá no nos damos cuenta de lo que les estamos diciendo, de las etiquetas que les estamos diciendo. Y ¿qué podemos decir en el ejemplo de la habitación? ¿Qué podemos decir sin utilizar las etiquetas? Bueno, veo que todavía no has limpiado tu habitación. Me siento frustrada, tomo parte de responsabilidad de mis sentimientos, de mis emociones y digo, me siento frustrada cuando se mantiene sucia durante todo el día. Espero que lo hagas o que la limpies antes del desayuno, por ejemplo. Ahí ya le estoy mostrando mi expectativa y bueno, ya no estoy etiquetando, solamente estoy describiendo lo que veo. ¿Qué veo? La habitación está sucia. O si tiene otro comportamiento, ¿qué estoy viendo? El comportamiento, no al niño. No ataco jamás con adjetivos ni con etiquetas. Y bueno, también podemos aprovechar, como les decía en el punto anterior, el poder de la palabra del todavía, precisamente para comunicarles la esperanza y dejar abierta la posibilidad de que se haga lo que nosotros estamos esperando. También podemos utilizar el todavía en este punto. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo de las 5 palabras y como les prometí desde el inicio, les voy a dejar un link para que descarguen el ejercicio de este tema. El propósito del ejercicio son 2 cosas. Tiene de hecho 2 plantillas, dos hojas de trabajo. La primera es como un resumen de lo que estuvimos viendo. Viene las palabras limitantes que comúnmente utilizamos, que son las que acabo de mencionar, la palabra alternativa y 2 situaciones de ejemplo. La segunda plantilla, que es la que más me interesa, es donde ustedes mismos van a escribir esas palabras limitantes que ustedes mencionan constantemente. Van a escribir la alternativa y van a reestructurar su misma idea utilizando palabras de crecimiento, palabras positivas, ¿ok? Les voy a dejar eso de tarea, espero que les sirva mucho y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.